Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un proyecto de ley iniciado en moción de la señora diputada Claudia Nogueira y los señores diputados Coloma, Gaona, Asbun, Hernández, Morales, Sandoval, Trisotti y Ward, que modifica el Código del Trabajo para establecer sanciones pecuniarias y privativas de libertad en caso de contratación irregular de menores de edad. En segundo lugar, un oficio del secretario general accidental de la Cámara de Diputados, mediante el cual informa que la Sala accedió a la solicitud de la Comisión en orden a refundir los boletines relacionados con higiene y seguridad laboral. En tercer lugar, una carta de la Central Autónoma de Trabajadores de Chile, CAT, mediante la cual responde al oficio 157 de la Comisión, adjuntando un certificado de vigencia extendido por la jefa de Relaciones Laborales de la ADT, en donde se registran 170.822 socios. En cuarto lugar, una carta de la Asociación de Funcionarios del Ministerio Público de la región de Atacama, mediante la cual manifiestan su más profunda preocupación por la aparente exclusión como beneficiarios del bono otorgado por la Ley 20.815 del año 2015. De igual forma, manifestaron haber quedado excluidos del pago realizado el año 2014, habiendo sido infructuosas las diversas gestiones realizadas ante autoridades de gobierno. En quinto lugar, señor presidente, una carta del señor Freddy Martínez, asesor en seguridad, que ha dedicado más de una década de trabajo en materia de prevención de riesgos, higiene, medio ambiente y seguridad laboral, y con el afán de contribuir a la entrega de mejores opciones laborales al mercado, solicita tengan a bien recibir una audiencia para exponer y presentar algunas modificaciones a la Ley 16.744. Adicionalmente, señor presidente, y sobre la cuenta se han recibido dos documentos. Uno de ellos es un correo electrónico de la diputada señora Alejandra Sepúlveda, por medio de la cual manifiesta que por imprevistos de última hora le será imposible asistir a la sesión del día de hoy y solicita pueda ser citada a la sesión de la próxima semana, exponer detalladamente los proyectos que son de su autoría y que se encuentran en tabla el día de hoy. Y en segundo lugar, también sobre la cuenta se ha recibido una nota del secretario general de CONAPYME y el el presidente nacional de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile, por medio de la cual solicitan tenga bien invitarlos para dar opinión respecto de los proyectos sobre vacaciones y feriados legales que se encuentran también en tabla, señor presidente. Terminar la lectura de la cuenta. Muchas gracias, señor secretario. Sobre la cuenta ofrezco la palabra. Diputado señor Melero. Gracias, presidente. El número 3 de la cuenta, presidente, la Central Autónoma de Trabajadores nos entrega la cantidad de socios que ellos registran. Y quiero preguntar si llegó la respuesta de la Dirección del Trabajo sobre un requerimiento que hicimos sobre la cantidad de afiliados que tenía la CUT, a objeto de poder determinar los criterios que tuvo el gobierno para nominar los integrantes del Consejo ¿cómo se llama? ¿Superior laboral o asesor laboral? No sé si llegó esa respuesta, presidente. Señor secretario. No, no ha llegado. Le recuerdo sí que pedí la información de las tres centrales. Sí, ¿Ah? había otro. No ha llegado, ¿no? No, por su intermedio, presidente. ¿Será necesario reiterarlo por oficio? Yo creo, presidente, porque ha pasado más de un mes. Es tan fácil y contesta más rápido la CAT que la Dirección del Trabajo, presidente. Salvo que no quiera contestar, no sé. Sería bueno reiterarlo. Con sentido de urgencia. ¿Les parece que lo reiteremos? Muy bien, aprobado. ¿Y otro tema, presidente? Adelante. Aprovechando que está los dos subsecretarios, y especialmente la subsecretaria de Previsión, si el gobierno ya tiene contemplado una fecha para el ingreso de la reforma previsional que la Presidenta de la República comprometió en el mes de julio, si eso va a ocurrir la próxima semana, que es la última que tenemos sesiones, o ya después, pero si tienen una fecha de ingreso, si pudieran responder. Gracias. ¿Están en condiciones de responder o esperamos? ¿Subsecretaria? Estamos tratando de efectivamente entregarlo dentro de las próximas 3 semanas, que es cuando termine el mes. El mes de julio. Sí. Muy bien. Diputado señor Vallespín. ¿Estamos en el otro? ¿Estamos en la cuenta todavía? Yo creo en otro. Muy bien. ¿Sobre la cuenta algo más? Diputado señor Carmona. Gracias, presidente. En el punto 4 recibimos una carta de la Asociación de Funcionarios del Ministerio Público. Este es un tema que lo vinculo con lo que vimos la semana pasada, creo, en audiencia, ¿no? Entonces, no sé, presidente, si ellos solicitan audiencia o no. No, manifiestan su preocupación nomás, ¿no? Pero tal vez podríamos remitir oficio al Ministerio de Hacienda, debería ser esto, ¿no? Sí, pero es que la respuesta va a estar vinculada a lo que ya nos contaron. Entonces, si algo podríamos hacer vinculando su directiva nacional con este tema específico, un hecho concreto
que mostró un doble estándar, para decirlo así, de el hecho de que no estén gremializados. Entonces, solo si es que, pues ahora, si ellos no están pidiendo audiencia, voy a buscar tenerla yo con ellos para ver qué más podemos pedir. Pero No, eso. audiencia no están pidiendo. Gracias, presidente. La vez pasada en la audiencia que ellos tuvieron nos explicaron, ¿ah? Cuál era el fundamento de su exclusión. Por supuesto no están de acuerdo con ello, pero nos explicaron ellos mismos. Acuérdense que tuvimos audiencia. Lo que pasa es que en ese momento parece que usted estaba en Hacienda, diputado. ¿Se acuerda? Sí. Presidente, si me permite, Por favor. la carta que ellos mandan, ellos quedan atentos a si la comisión considera oportuno invitarlos a exponer. ¿Dónde dice eso? En el último punto, en la última línea de la carta que ellos mandan, dicen que quedamos atentos a su respuesta y se lo estiman a una invitación a exponer ante la comisión. Ah, No perdón. piden una audiencia, Ya. pero quedan No atentos acá, no acá. a los invitados. Solicito entonces que podamos considerar invitarlos. Muy bien. Podrá hacer la Lo vuelta a la incorporamos a la digital. audiencia. ¿Les parece? ¿Habría acuerdo? Muy bien. ¿Sobre la cuenta algo más? Muy bien. Diputado Salva Espín. Sí, presidente, un otro. Antes, si usted gusta, doy por aprobada el acta de la sesión 137 y el acta de la sesión 138 que a disposición de las señoras y señores diputados. Diputado Vallespín. Muchas gracias, presidente. Yo quería pedir a la comisión que pudieran apoyar la petición de oficio que voy a hacer a la Superintendencia de Pensiones, presidente, porque yo soy, ¿cómo se dice? Afiliado. Afiliado, cotizante de la AFP Habitat. Así, ¿eh? Sí, como todos estamos obligados. El 7 de julio, bueno, yo lo sé, pero como la mayoría de los chilenos, no hablemos de las excepciones, pero da lo mismo para este caso. Como todos los, probablemente, personas que están en las AFP, en la AFP Habitat, en la cual formo parte, recibí el 7 de julio un correo electrónico y yo recibí un mensaje de texto en mi celular en la cual se me informa, estimado Patricio Vallespín, y dice: el gobierno de Chile propone reformar el sistema de pensiones, aumentando la cotización obligatoria de 10 a 15% de tu sueldo. Y luego hace una pregunta: ¿cuánto de tu 5% de ahorro adicional quieres que vaya a tu cuenta individual? Primera pregunta. Y segunda, ¿quién debería administrarlo? Entonces, yo fui a una resolución de la Superintendencia de Pensiones del 23 de agosto del 2016, donde a mi modo de ver es bastante categórica respecto a que esto que está haciendo la AFP Habitat es completamente improcedente. Y leo los párrafos para que no se vea que es una cosa antojadiza de mi parte. Dice, es con respecto a un oficio que se envió respecto a información que habían remitido las AFP a la misma AFP Habitat a sus afiliados. Y la respuesta dice: se hizo presente a las administradoras que toda publicidad o promoción de sus actividades debe realizarse de acuerdo a las normas generales que fije esta superintendencia, debiendo velar para que aquella esté dirigida a proporcionar información que no induzca a equívocos o a confusiones, ya sea en cuanto a la realidad institucional o patrimonial o a los fines y fundamentos del sistema. Segundo párrafo. Del mismo modo, este organismo expresó que toda publicidad, promoción, auspicio o entrega de información que las administradoras efectúen por cualquier medio a sus afiliados, empleadores o público en general, queda sometida a las normas del compendio de normas del sistema de pensiones que regulan la materia, la que no debe desviar la atención, y lo subrayo, la que no debe desviar la atención de los trabajadores de lo que es relevante respecto de sus fondos previsionales, esto es, la rentabilidad, el costo y el servicio que prestan. Se señaló también que las administradoras deben velar para que toda publicidad e información que entreguen no induzca a interpretaciones inexactas sobre la realidad de la AFP ni acerca de los beneficios, pensiones y prestaciones que les corresponde otorgar en conformidad a la ley. Por último, señala, la superintendencia manifestó
que la información que las administradoras pongan a disposición de sus afiliados y del público en general, entre otros, a través de sitio web, ¿qué es lo que esto induce? Aquí me dicen que vaya al sitio web y responda estas preguntas. Otro medio electrónico quedará sometida a las normas sobre publicidad y promoción contenida en el compendio y que antes he referido. A mi modo de ver, esta información, que además debe tener costo, porque cargar esto en el sistema, hacer un mensaje de texto a todos los afiliados a esta AFP, como me llegó hoy el mensaje de texto, por eso me pareció importante traerlo a esta comisión, y tienen el punto www.afphabitat.cl-opina de tu futuro. Así se llama el sitio donde uno debería ir a opinar de algo que no existe proyecto presentado, por tanto es completamente inequívoco. El texto, como lo está diciendo, no tiene nada que ver con lo que es lo que supuestamente va a ingresar como proyecto. Entonces yo, presidente, creo que esta comisión debe pedir a la Superintendencia de Pensiones una opinión respecto si esto que está haciendo la AFP Hábitat se ajusta o no a las normas de informativas, que a mi modo de ver es restrictivo por los párrafos que leí antes la resolución del 23 de agosto del 2016, para que tome carta en el asunto, y probablemente esto debiera eliminarse, a mi modesto entendimiento, de la página web, y que se eviten de enviar estos mensajes que nada tienen que ver con lo que el compendio de normas del sistema de pensiones establece, porque eso no tiene nada que ver con lo que está permitido de informar, presidente. Lo pongo a su conocimiento y pido que solicitemos ese oficio a la superintendencia antes señalada. Muy bien. ¿Habría acuerdo en enviar el oficio? Muy bien, vamos a proceder a votar en consecuencia. Diputado señor Marlero. Presidente, lo que me pasa es que yo creo que el diputado señor Vallespín tiene todos los medios a través de la corporación para ejercer su acción fiscalizadora. Lo puede hacer en la sala, lo puede hacer por oficio, la oficina de fiscalización, lo puede hacer por artículo 52, número 1A. Comprometer a una comisión, en una opinión que yo al menos antes de mandar oficio y todo me gustaría conocer la contraparte, presidente. Está acá la subsecretaria de Previsión. Yo no sé si el gobierno, la superintendencia ya ha iniciado algún elemento sobre esto, pero yo creo, presidente, que comprometer a una comisión en una materia de esta naturaleza, no creo que sea competencia nuestra hacerlo. Muy bien. Diputado señor Monkever. Sí, pero, presidente, yo, antes de votar a favor o en contra de que se mande el oficio, me gustaría leer el oficio que se va a mandar. Porque ahí está la diferencia. Porque si el oficio es, oficios a la superintendencia para que diga si en la encuesta que realiza la universidad, la AFP, está dentro del marco legal, perfecto. Yo entiendo que eso es lo que se Pero está... como el diputado argumentó una posición, yo no me quiero hacer eco de su argumentación necesariamente. Quiero ¿Les parece? preguntarle Muy bien. absolutamente entre en línea a la superintendencia si esa encuesta se marca dentro de la legalidad, sí o no. Sería... Invito a adherir a su argumentación. Sí. Diputado Vallespín. Por cierto, creo que nosotros... El oficio que se envía es la información, porque si no lo haría por otra vía. Y vamos a pedir la información. Yo hago una argumentación en función de otra resolución que yo tengo anterior, y tengo el derecho a ejercerlo, obviamente, y yo lo que estoy pidiendo, y en eso el diputado Monkever tiene efectivo, que se oficie a la superintendencia consultando, preguntando si este proceder, que está ahí establecido, que está en la web, en los términos que yo he señalado, que además fruto de un mensaje de texto, se ajusta o no a lo que la AFP, en base a esta resolución del 23 de agosto de 2016, procede o no procede. Esa es mi petición formal. Yo hago la argumentación para que la gente que nos está viendo pueda entender que a mi modo de ver se ajusta. Diputado Vallespín, ¿y ustedes estarían en disposición de que incorporáramos la información que solicitamos también? Porque entiendo que también hay una propaganda en la televisión. Yo la vi anoche. Sí. Tal vez sería interesante. Esa yo no la vi. Sí, no, pero, yo la vi. Bueno. Una campaña en los mismos términos. Sí. Es lo mismo, que preguntan que participen en una consulta respecto a qué hacer con el
15% de su sueldo que va a ser. Pero si ustedes leen con atención y vayan a la página web, si yo en esto, diputado Melero, Mandemos un oficio sobre la información, ¿les parece? claro, eso es lo importante, porque además es completamente Así equívoco me lo que descuento. se dice. Así que, pero esa es mi petición, presidente. Yo creo que la Comisión de Trabajo debe involucrarse en esto. No entiendo por qué, presidente, por su intermedio, el diputado Melero dice que se niega a pedir esa Está bien, información. pero está en su derecho. Por supuesto, pero es nuestro rol y por eso que se vote. Si el tenor de la pregunta es la que se ha señalado, no tiene problema. O sea, yo entiendo que, para precisar, entiendo que estaríamos de acuerdo y habría unanimidad en enviar un oficio a la Superintendencia de Pensiones para que informe respecto del procedimiento que está empleando la AFP Habitat y si se cree o no la legalidad vigente. ¿Les parece? Ok, en eso habría acuerdo unánime. Respecto al punto varios, ¿algo más? Muy bien. Quiero invitar que nos acompañe el señor superintendente de la suceso. Mejor verlo cerca a usted que no tan lejos. Y no se niega la próxima vez, por favor. Además le da más peso a la delegación. Bueno, en la sesión de hoy día tiene por objeto tratar la siguiente tabla. En primer lugar, iniciar el estudio de los proyectos de ley refundidos, boletines, bueno, para que lo preciso, todos relacionados con vacaciones y feriados legales. Y en segundo lugar, iniciar el estudio de los proyectos de ley refundidos, boletines, entonces son 6, todos relacionados con higiene y seguridad del trabajo. Hemos invitado al Ministerio del Trabajo, entiendo que están ambos subsecretarios, y la idea es que pudiéramos tener una primera impresión, subsecretarios. Empezamos por vacaciones y feriados, como a ustedes les parezca más adecuado. La dama. Sí, no, yo por eso, como dirijo, pregunto. Como dirijo, también pregunto, es parte de mi facultad. Sí, claro, por supuesto. Dale, esto es una pseudodemocracia, Muy bien, entonces lo voy a ofrecer ya. No, de verdad, no. ¿Alguno tiene algún inconveniente para iniciar antes, otro después? Se tenga que ir, qué sé yo. ¿Ah? Ya. Subsecretario del Trabajo, don Francisco Díaz, entonces lo ofrezco respecto a los proyectos refundidos vinculados con vacaciones y feriados legales. Por favor. Están en su carpeta el comparado. Don Francisco. Gracias, señor presidente. Son varios boletines que están refundidos. En algún momento voy a pedir la indulgencia de los señores diputados y diputadas para juntar unos que se refieren a un mismo tema para que los tratemos en cierto orden. En primer lugar, estamos hablando del boletín número 8305-13, que está en la página 1 del refundido que ustedes tienen a la vista, y que básicamente lo que hace esta propuesta es modificar el artículo 67, inciso segundo del Código del Trabajo, de manera de agregar a la ya existente 12ª región de Magallanes y la Antártica chilena, a la 11ª región de Aysén y a la provincia de Palena, agregar a la región de Arica y Parinacota, la región de Tarapacá y la provincia de Tocopilla como aquellas regiones o zonas del país que tienen un derecho a feriado anual superior a los 15 días hábiles legales y que asciende a 20 días hábiles. ¿Se entiende? Agregar entonces a estas regiones y parte de una región a este feriado legal más largo, de 20 días y no de 15. Al respecto, bueno, esto es una moción parlamentaria que los diputados y diputadas tienen que analizar en su mérito. Como ejecutivo sí podemos señalar de que la historia de lo que es el artículo 67, la verdad es que es una disposición ya que tiene varios años, ¿no es cierto?, de existencia, y se refería básicamente a las posibilidades de conectividad. No se trata de que un trabajador de las regiones allí consignadas, su función o su labor sea más o menos pesada en relación a otras, más bien por razones de conectividad, y de conectividad asociada muy fundamentalmente al hecho de que aquellas regiones, la 12ª, la 11ª y la provincia de Palena, muchas veces para acceder o para llegar a lo que era el Valle Chile Central, debían incluso destinar varios días de traslado terrestre e incluso cruzar por Argentina. Esa es la razón de esta disposición y de una mayores días de vacaciones. Por tanto, es de esa manera como se debe realizar este análisis.
porque si no podríamos caer en la odiosa discriminación de que un trabajador se cansa más o se cansa menos según el lugar donde trabaja, y la verdad es que eso evidentemente nadie está dispuesto a hacer aquel ejercicio. Entonces, en materia de conectividad, es posible, si así lo estimare, presidente, se analizare cuáles son las condiciones actuales de conectividad de estas regiones del norte, y considerando no solo conectividad terrestre, sino que también fundamentalmente conectividad aérea, que ha ido creciendo mucho en los últimos años. Quizás si un informe de la Subsecretaría de Desarrollo Regional pudiera ayudar brevemente, ¿no es cierto?, a dilucidar este tema, que es algo que no tenemos nosotros en este momento. Con todo, sí me gustaría señalar algo. Como subsecretario del Trabajo me ha tocado visitar las tres regiones que aquí se señalan, tanto la región de Arica, tanto la región de Tarapacá y tanto la región de Antofagasta, provincia de Tocopilla, y lo que sí puedo dar fe para que la comisión lo tenga en antecedente es que la demanda del feriado extendido de 20 días existe fundamentalmente en la región de Arica. Y me lo ha planteado la CUT, lo han planteado innumerables veces, parlamentarios lo han ido a plantearlo incluso al ministerio, a las distintas ministras, y por tanto allí es donde se hace esta distinción y esta solicitud, esta demanda fundamental desde aquellas zonas. Eso como criterio general para que se discuta. Entiendo que estamos en el proceso de discusión general. Después, el segundo, el boletín 8728-13, me gustaría que lo analizáramos. Sí, buen punto, sí. Como ahora, esto nos puede dar más. Sí, es verdad. Lo que pasa es que no sé si en algún momento usted podría, está en su idea, postular alguna de las mociones, vincularla con otra moción y a lo mejor ahí resolver el problema planteado. Sí, presidente. A lo mejor valdría la pena escuchar una. Tenemos esta, después voy a hablar de dos juntas. Gabriel, veámosla todas. Voy a agrupar de dos, ¿ok? Entonces, a continuación, la siguiente es el boletín 8728-13, que está en la página 2, pero que necesariamente tiene que analizarse con el boletín 9161-13, que está en la página 6, sí, claro, que ambos se refieren a el tipo de feriado que corresponde para los días de votaciones. ¿Okay? Entonces, acá hay dos disposiciones. El boletín 8728-13 lo que hace es reformar la ley 18.700, que es la ley orgánica constitucional de votaciones populares y escrutinio. Le inserta, ¿no es cierto?, un inciso, y en vez de señalar que los días de elección y plebiscito es feriado legal, dice feriado legal, obligatorio, renunciable, y ahí detalla cuáles son. Y se remite a la ley de feriados, ¿no es cierto?, obligatorios e irrenunciables. Entonces, técnicamente lo que acá se está haciendo es modificar la ley de votaciones populares y escrutinio, que entre otras cosas además tiene un quórum más alto. Después el boletín 9161. ¿Pero qué opinión hay sobre esto? ¿Perdón? ¿Hay alguna opinión? Sí, voy a opinar de los dos, porque en el fondo el mismo tema. El boletín 9161 opta por más bien modificar el artículo 38. El artículo 38, lo sabemos, son aquellas faenas, ¿no es cierto?, que están exceptuadas de lo que es el descanso dominical y festivo por distintas razones, básicamente procesos continuos, y en el número 7 tiene el comercio. Entonces lo que se hizo hace algunos años fue agregar, más bien exceptuar de aquella excepción, valga la redundancia, a los trabajadores de los malls. O sea, en virtud de esta modificación que se hizo hace algunos años, los trabajadores de los malls no trabajan actualmente durante los días de elecciones, sean estas primarias, plebiscitos o elecciones regulares. Entonces, lo que esta moción propone es, interviniendo el artículo 38, por tanto no es ley orgánica constitucional, lo que hace es proponer agregar al resto del comercio a la imposibilidad de trabajar en días de elecciones. Eso es lo que hace esta disposición en su primer inciso. Y en un segundo inciso, la moción lo que hace es decir, para aquellos
trabajadores que sí tienen que trabajar el día de la elección por ser proceso continuo, no comercio, a ellos ampliarles el permiso que tienen, el permiso para ausentarse para ir a votar. Hoy día es de 2 horas y aquí lo que se propone es que se le agregue una hora más de ida, otra hora más de vuelta para facilitar el traslado. Entonces, como ejecutivo, el llamado que hacemos a la discusión, ¿no es cierto?, en general que acá se va a dar es primero, en primer lugar, pensar que acá estamos hablando de una normativa electoral más que laboral. Acá, en el fondo, el análisis que debe hacer la comisión es si creemos que producto de este feriado irrenunciable y obligatorio para todo el comercio sería muy similar a este feriado irrenunciable reforzado que tuvimos para el día del censo. Sería algo de ese estilo. Si creemos que por esa vía se fomenta más o menos la participación electoral. Ese es el análisis, insisto, más bien de carácter electoral y no tanto laboral que se pudiera hacer. Porque si fuera laboral pensaríamos qué ocurre con los otros trabajadores, etcétera. Entonces ese es el análisis, insisto, que debiera hacerse. El segundo punto, el de la hora adicional, las 2 horas adicionales para trasladarse, creo que es algo de sentido común. Efectivamente, hoy día se dan situaciones de que la persona está 1 hora, 1 hora y media, hasta 2 horas en el recinto de votación y efectivamente el traslado queda fuera del permiso. La verdad es que es algo más de sentido común que perfectamente no vemos inconveniente. La persona que ya tomó la decisión de ir a votar, bueno, que tenga las facilidades para hacerlo, no se le descuenta aquellas horas que tuvo y que por tanto creemos que es de toda lógica hacerlo. Pero respecto a la primera, insisto, es el análisis de la comisión debiera ser aquello. ¿Facilitamos o no con esto que haya una mayor participación electoral en circunstancias que ya desde hace casi 4 elecciones las votaciones son siempre en día domingo y desde hace 2 elecciones las votaciones son voluntarias? Ese es como el análisis que quisiéramos compartir a la hora de hacer esta discusión en general. Sí, seguimos. Entonces, nos habíamos saltado el boletín 88-13, que está en la página 3, y después viene el boletín 11-223-13, que está en la página 10. Entonces, ambos boletines se refieren básicamente al tema de vacaciones y feriados. Entonces, y nuevamente, no voy a leer porque entiendo que usted, estimado presidente, que es necesario explicar y leer cuáles son las... No seré yo quien ordene cómo usted intervenga en la comisión, así que siéntase la libertad de hacerlo como a usted le parezca más adecuado. Por supuesto, presidente, por supuesto. No, pero no es una orden, sí es una opinión nomás. No, yo le sugiero. Muy bien, presidente. Si quiere lo leo yo. No, que fuera de broma. Es que son varias disposiciones, entonces no sé si están todos familiarizados con las distintas disposiciones, pero básicamente lo que se está refiriendo, para no leerlas todas, ¿no es cierto?, estamos hablando de el feriado legal. Hoy día son 15 días hábiles y su interrelación con algunos feriados por distintas festividades que se producen durante el año. Entonces, lo que se propone son modificaciones tanto en el Código del Trabajo como en el Estatuto Administrativo. Ese es el resumen de ambas mociones que aquí se presentan. Entonces, lo que nosotros queremos señalar es lo siguiente. En primer lugar, nosotros miramos con precaución cualquier tipo de iniciativa, y esto ya lo discutimos en esta misma sala hace 1 año y medio a propósito de una moción del diputado Tucapel Jiménez, precisamente, sobre intercambiar feriados con días de feriado anual. Sí, está después. En la página 5. Entonces, como criterio general, nosotros miramos con precaución
aquellos intercambios. Entendemos la lógica y la racionalidad de que a veces los feriados caen en algún día de semana cuando no se corren para el día lunes y termina muchas veces cortando la semana, generando días sándwich que puede generar algún tipo de inconveniente en lo que es la organización del trabajo. Entonces entendemos la racionalidad de entonces eliminar algunos feriados que ya son días libres y traspasarlos a lo que puede ser el feriado anual. Sin embargo, dicho ello, también somos conscientes y por eso decimos que miramos con precaución el momento de llegar y eliminar feriados, ¿no es cierto?, de festividades, porque hay mucha gente que derechamente no tiene vacaciones y que los días de descanso son precisamente estos feriados. Gente que tiene contratos, ¿no es cierto?, de hora faena, gente que tiene contratos que dura hasta menos de un año en el trabajo, trabajadores muchas veces independientes que no tienen la posibilidad de tomarse 3 semanas de vacaciones, que son trabajadores independientes, pero que sí descansan y disfrutan estos feriados. Entonces, eliminar los feriados, la verdad es que hay que tomarlo con precaución, más allá de la buena intención que puede existir. Además, tenemos el caso de los trabajadores que tienen los sistemas excepcionales de distribución de jornada, ¿no es cierto?, artículo 38, que se solicita una jornada especial, 4x4, que sea, lo que sea. Estos trabajadores tienen una compensación también de días adicionales por estos feriados, de 6 días al año, lo que no es poco. Entonces, llegar y eliminar aquellos feriados para aumentar el anual, hay que mirarlo con precaución, no es llegar y hacerlo. Entonces, eso como primera precaución. En segundo lugar, la verdad, y eso tenemos que también señalarlo, después la siguiente moción habla derechamente de aumentar lo que es el feriado anual de 15 a 20 días. Nuevamente, nuestra posición y lo que señalamos, la vez anterior que lo discutimos, lo señalamos ahora, no está dentro de la agenda del Ejecutivo, como lo señaló la ministra cuando vino para acá. No es prioridad del Ejecutivo legislar sobre feriados anuales. Chile se encuentra dentro de lo que son los parámetros OIT, incluso un poco superior sobre que el parámetro OIT, de que sean 3 semanas o el equivalente a 3 semanas de descanso anual, incluyendo los feriados. En Chile estamos superior a eso, si es que lo consideramos, estamos en alrededor de 47 semanas y media, casi 48. Por tanto, en ese sentido, no está dentro de las prioridades del Ejecutivo avanzar en aquella eliminación. Pero sí queremos hacer el punto sobre eliminar las otras festividades, que es un tema complejo que no necesariamente puede terminar beneficiando a quienes queremos beneficiar. Hice un resumen, presidente, para no quererlas, porque estamos discutiendo en general, y creo como sugerencia que lo correcto sería analizar el feriado de la zona extrema, luego los 2 proyectos sobre elecciones juntos, no tiene asuntos por separado, y finalmente todo vacaciones y festividades, porque en rigor es un solo gran paquete. Muy bien. Me habían pedido la palabra el diputado señor Boric, el diputado Jiménez. Ofrezco la palabra si alguien quisiera hacer una otra consulta. Diputado Tucapel Jiménez. Gracias, presidente. No, yo quería hacer mención o comentar respecto al proyecto, al último proyecto que comentaba el subsecretario, que lo presentamos junto con usted, presidente, que en su momento causó polémica. Pero quería hacer dos menciones respecto a lo que dijo acá el subsecretario. Primero, la gran pregunta que deberíamos hacernos es por qué hay trabajadores que no tienen derecho a vacaciones en nuestro país. O sea, esa es la precariedad de los contratos, digamos, ese es el problema principal. No debiera ser que hayan personas, trabajadores, ¿no es cierto?, que no tengan vacaciones. Segundo, el espíritu del proyecto, aquí hace mención el subsecretario, que es nuestro, tiene que ver con el aumento de vacaciones. Nosotros proponíamos una fórmula para ir gradualmente y eliminábamos los feriados, pero entendiendo que el espíritu principal es aumentar las vacaciones, porque siempre, incluso en el proyecto se dice que Chile se incorporó a los países de la OECD, y la verdad que yo siempre digo, hagamos algún mérito para estar ahí, porque la verdad que siempre aparecemos con el nombre nomás, pero dentro de los países de la OECD somos el país con menos vacaciones. El promedio de vacaciones en los países que están ahí son de 20, 25 días hábiles. Entonces, la verdad que ese era el espíritu y es el espíritu del proyecto. Entonces, para que lo miren desde esa perspectiva,
que nosotros, una fórmula era eso, pero perfectamente se puede presentar una indicación, se sacan los días feriados, se aumentan solamente las vacaciones, pero el objetivo principal es el aumento de vacaciones, ¿eh? Para que quede claro el espíritu de la ley presente. Pero son los 20, el otro dice 20 y 25. Muy bien. Ofrezco la palabra. Diputado señor Melero. Sí, presidente. Estas iniciativas de disminuir, de aumentar los feriados legales, siempre hay que mirarlas, creo yo, desde varias perspectivas. La primera, que me parece importante, y no he escuchado un pronunciamiento del Ejecutivo sobre eso, sobre el tema de la productividad que el país tiene. Así como el diputado Jiménez señala que hace una comparación con los países de la OCDE en materia de feriados, quiero decirle que también sobre la OCDE, Chile está a la cola en los países de productividad, es de los países menos productivos de la OCDE. Y eso es un tema que yo sé que es de profunda e intensa preocupación del gobierno, tanto que hace unos par de meses atrás despachamos al Senado, la sala de la Cámara de Diputados, un proyecto de ley sobre el tema de productividad. Segundo, creo que tenemos que buscar alguna forma también de compensación de si se va a aumentar el número de días feriados por vacaciones, ver los feriados legales de otra naturaleza. Algunos candidatos presidenciales, entre ellos el propio presidente Piñera, planteaba aumentarlo a 20 días, pero eliminando 3 feriados, de manera tal de no afectar el tema de la productividad. Pero si vamos a consagrar 20 días y vamos a dejar los feriados como están, digamos, y quiero agregar otro elemento, que han salido publicaciones en estos días, el progresivo aumento en las licencias médicas. Presidente, aquí hay sectores de la administración del Estado en que sus trabajadores tienen 2 meses de licencia médica al año. 2 meses en el sector salud. Es un verdadero escándalo. No es real eso. El promedio de licencia en Chile está en 20 días. Se superó ya el 1.000 millones de dólares en licencias médicas, de las cuales sabemos que el 53% de ellas no son enfermedades que requieren reposo. Entonces, digo porque si empezamos a consagrar más feriados versus menor productividad, feriados legales, menor productividad, Chile está a la cola, mantenemos los feriados de distintos tipos que hay, de fiestas de guardar y de otra naturaleza, y seguimos con una brecha que crece y crece en materia de licencias médicas. Y por otro lado nos enteramos la semana pasada que el sector público es el que tiene los más altos salarios en el país. Crecen y crecen los salarios del sector público y el sector privado disminuye. Entonces no estamos, creo yo, en un círculo virtuoso. Al revés. O sea, si queremos tener más vacaciones, entonces me parece que hay una serie de otras externalidades o factores que están afectando la productividad que también hay que enfrentarlos. Y me parece que un análisis global en esta materia requiere también una visión integral sobre los efectos y las repercusiones que hay en el país en estas materias. Gracias, presidente. Diputado señor Carmona. Presidente, yo creo que a lo mejor va a aconsejar definir después algunos invitados para hacer precisiones sobre algunos temas que están en intercambio. Tomando nota de lo que plantea el diputado Melero, a través suyo, presidente, me parece que sería oportuno discutir en esta comisión qué es y qué factores inciden en el concepto productividad. Si lo asociamos solo y restrictivamente a la presencia del trabajador en su puesto de trabajo, podríamos llegar a conclusiones equivocadas, porque la productividad la determina también la tecnología, la determina una serie de otros factores, la organización que tome en la unidad laboral. Entonces, yo no haría esta asociación, porque lo contrario siempre recaerá sobre los hombros de los trabajadores los niveles de productividad, que es producir más en la misma unidad económica, en este caso, horas hombre. Y yo prefiero que se haga un intercambio para llegar a conclusiones al respecto. Lo segundo, solo en beneficio de los trabajadores, yo no haría del error, si es que fuera error, la conclusión general. Pues aquí se plantea el tema de las licencias entre los trabajadores públicos. Yo primero preguntaría si son licencias que tienen acreditación desde el punto de vista médico.
y desde esa perspectiva no acotaría la prueba de la blancura respecto a las licencias a cuántos días tienen, más allá de si están con una afección de salud que amerita tener más o menos días, tal como lo vimos a propósito de la comparecencia que hizo el Colegio de Profesores, por ejemplo. Entonces son cuestiones que espero que se vayan dilucidando en el intercambio para llegar a legislar con rigor respecto a la buena iniciativa que encabeza Tucapel Jiménez desde el punto de vista de tener, digamos, un número mayor de días de cargo a favor del trabajador y su familia, que yo sí creo también que es un factor que tiene directa relación con productividad. O sea, porque genera un estado de ánimo, una disposición, una empatía del trabajador con su fuente laboral, pero serán discusiones a veces filosóficas y otras veces tienen que ser rigurosamente económicas. Don Francisco. Perdón, don Francisco del Río, para efecto de a quienes no lo conocen. Para aclarar un par de puntos nomás que pueden ser esclarecedores para la comisión. Primero, el hecho de que trabajadores que laboran por menos de un año, o los trabajadores que no gocen efectivamente de vacaciones y sí gozan de los feriados, no necesariamente está asociado, por su intermedio presidente, a la consulta del diputado Jiménez, a una precariedad. La propia OIT en el convenio 132 establece como elemento ordenador del derecho a vacaciones el año calendario, porque en algún momento, argumentos de salud ocupacional, señaló que entre 45 y 50 semanas de labores continuas ameritan tener a lo menos 3 semanas completas de feriado, el descanso psicológico, la capacidad de concentración, etc. Hay una razón por ello. Las labores que hoy día legalmente no acceden a feriado anual por tratarse de faenas que dura menos de un año, contrato a plazo fijo, obra faena, trabajadores esporádicos, pensemos en los temporeros, etcétera, es porque llevan asociados por su misma naturaleza periodos de descanso o intervalos entre una y otra condición de trabajo, ¿ya? Cuando no es así, precisamente esta misma comisión legisló en el contrato por obra faena, asunto que está bastante avanzado en el Senado, para que tuvieran feriado anual cuando sucesivos contratos por obra faena llevan... bueno, presidente, llevan sin que el trabajador haya gozado efectivamente de su feriado anual, ¿ya? Y lo otro que quisiera remarcar, que señaló el subsecretario, es que en el caso de los trabajadores sujetos a jornadas excepcionales que son autorizadas entre el empleador, con autorización del sindicato y con los trabajadores también no sindicalizados, esto y la DT, por supuesto, autorizadas por la DT. Lo que sucede ahí es que parte de las compensaciones por acceder a ciclos en que no necesariamente se va a tener días domingos y festivos trabajados, es tener 6 días adicionales de vacaciones. Por lo tanto, esos trabajadores tienen 21 días de vacaciones anuales. Esos 6 días extras, si el sindicato decide intercambiarlos, 3 de ellos por remuneración o los 6 de ellos por remuneración, esas remuneraciones son recargadas a 9 días, es un 50%. Por lo tanto, si los trabajadores han decidido tener efectivamente los 6 días adicionales, con una norma de este tipo van a verse subsumidos en la ley. Por lo tanto, no serían ya entregados ni sería una compensación. Si por el contrario han decidido, como es bastante más frecuente aparentemente, cambiarlos por remuneración, no habría ninguna justificación para que 6 días en el año cualquiera fueran recargados en un 50%. Por lo tanto, se contarían con un perjuicio efectivo y constatable. Entre paréntesis, solo para ilustrar a la comisión, el trabajador que está sujeto a una jornada excepcional, producto de las compensaciones asociadas, tiene cerca de un mes completo de sueldo extra al año. Eso es más o menos la medida de lo que significa una jornada excepcional. Muy bien. Yo quisiera hacerle un par de consultas a su secretario. Primero, si usted tiene algún dato respecto en esta comparación con los países de la OCDE, con la afirmación que usted hizo en respecto a que teníamos un nivel de vacaciones relativamente similar, si tiene también una cierta comparación desde el punto de vista de la cantidad de feriados, bueno, para vincular una cosa con la otra. Segundo, yo entiendo que cuando usted se refiere al boletín 8305 y pone el acento en la conectividad como un factor esencial que justifica aquello, no estará pensando que si ese fundamento ya desapareció, debiéramos volver atrás con las vacaciones que ya están establecidas. Ya. O sea,
En consecuencia, si el fundamento tiene que ver con la historia y con una situación que ya no existe, no veo razón alguna para que las zonas extremas no pudieran tener tratamientos similares. Si el factor conectividad ya no es el factor esencial, por ejemplo Magallanes, qué sé yo, y el factor es, hoy día, habiendo desaparecido ese factor que fundaba el tener una evacuación distinta, no veo razón alguna para que ese mismo factor sea o para que las eliminemos o para que las extendamos al resto de las zonas extremas. No sé si me explico. Y en consecuencia, yo entiendo que esto lo podemos resolver si establecemos una evacuación más numerosa en general, ¿no? Pero reitero, no sé si me explico. Sí, la zona extrema, porque reitero, si el fundamento era la conectividad y eso justificaba que las zonas extremas tuvieran este tratamiento especial, y si ese fundamento ya no existe, pero no, por lo que yo entendí de la argumentación, si ya no existe, bueno, lo razonable sería es que si se va a mantener ese derecho a las zonas extremas, más bien por razones históricas, no veo razón alguna para que por la misma historia no se pueda extender al resto de las zonas extremas. Arica. Segundo, el proyecto presentado por los parlamentarios... ¿O lo entendí yo mal, que los problemas de conectividad con Magallanes no existen? No. Es lo que me planteó el subsecretario en su intervención. Que el fundamento... ¿Dijo eso? No. Que Perdón. Entonces yo me corrijo. No quiero... Sí, no quiero que quede en el aire, presidente, porque yo creo que no le queda a usted ninguna duda que en el aire no va a quedar. Cuando el subsecretario, y si me equivoco me corrige, se refirió al fundamento, por qué en su momento se establecieron condiciones excepcionales de vacaciones en Punta Arenas, fundamentalmente tenía que ver con razones de conectividad. Sí. Entiendo ahora, por las razones que él ha dicho, incluso sugería que le preguntáramos a la Subdere, que esas razones ya no son tan relevantes, que hoy día esas razones no existen. ¿De qué año podemos aclarar? Muy bien, perdón. Mejor así para ver. No, en ningún caso sugerido así, si se entendió así, le pido disculpas. Esta ley, que es antigua en el Código del Trabajo, viene por lo menos desde que se dicta el nuevo código, ¿no es cierto? Dice relación, será el 81 o 79, tendría que revisar cuál de los dos. Y después se amplió Aysén. Y decía relación con conectividad terrestre, cuando el país se comunicaba por la vía terrestre. Y considerando además que las regiones y provincias aquí señaladas, para aquella conectividad terrestre tenían que cruzar por Argentina, por otro país. Y eso la verdad es que en cierta forma se mantiene hasta el día de hoy. No se incluyó la zona norte, Arica, Parinacota, en ese tiempo no estaba dividido en dos regiones, porque la conectividad terrestre ahí siempre ha sido plena por el territorio nacional, por lo que es la ruta 5 norte. Eso es la razón, no es que haya cambiado, no es que Punta Arenas haya acercado, no, es simplemente señalar que dado que el fundamento fue conectividad, si se va a estudiar ampliar a otras regiones, que se analice por el fundamento de conectividad, porque si no, estamos ampliando sobre el fundamento de que es más o menos difícil, arduo el trabajo en una región que en otra, que una discusión que creo nadie quiere entrar nunca, porque la verdad es difícil plantear aquí el argumento. Simplemente señalar conectividad, que fue el fundamento histórico, que creo que es razonable pensarlo así, y cómo esa conectividad el día de hoy puede ser más o menos difícil, es el análisis que hay que hacer con lo que puede hacer la región de Arica, Parinacota, Iquique y la provincia de Tocopilla. Así es. Eso es exclusivamente. No me hago cargo de lo que pensó el legislador o lo que cuando lo hizo hace muchos años, cuando se legisló nuevamente en los 2000 y se agrega la 11ª región Ipalena, ¿por qué no se agregó Isla Pascua? No lo sabemos, no tenemos antecedentes sobre aquello, con una otra conectividad también difícil. Sí, en todo caso vale la precisión, y en todo caso lo que sí valdría la pena tener presente que respecto a la zona extrema, ya el legislador y los sucesivos gobiernos han tenido tratamientos especiales y no tienen que ver con conectividad, tienen que ver con las características de la zona, con la naturaleza de los empleos, con el mayor alza del costo de la vida, y por esas razones que hay asignaciones especiales en Aysén, en Palena, en Magallanes, en Arica, que es de su interés saberlo, digo yo, ¿ya no? Bueno,
o sea, ya ha habido un reconocimiento de condiciones laborales, un tanto, al menos desde el punto de vista remuneracional. Sí, entiendo, lo entendí. Sí, absolutamente. Sí, sí, lo que pasa es que en esto estoy coincidiendo con el expresidente Piñera, entonces tengo una mirada más general. Respecto a eso, mire, lo que yo no entiendo es lo siguiente: si hay una decisión de gobierno de que ampliar el periodo de vacaciones no está en la agenda, qué sé yo, y aparentemente por lo que se ha escuchado tiene que ver también con productividad, etcétera, etcétera, no entiendo cuál es la razón para que no se le reconozca un derecho de vacaciones sobre la base de un fundamento que tiene que ver con ampliación y en que coinciden Moro y Cristiano, porque el presidente Piñera lo ha señalado en su programa. Este es un proyecto que se presentó durante el gobierno del presidente Piñera con acuerdo del entonces ministro secretario general, señor Larroulet. Ya entonces hablaba de eliminar algunos días feriados. Yo quiero, si ustedes se acuerdan, esto lo alcanzamos a tratar en la Comisión de Trabajo. Vino para acá, entre otros, el cura Moro, ¿puede ser? ¿Usted que sabe de sacerdote? Sí, ¿no? ¿Ah? Y él nos dijo que no nos metiéramos con los feriados religiosos, particularmente con los feriados marianos, y que no tenía problema con el otro feriado. Así fue la conversación, sí, por ahí fue. Y porque ahí nos explicó lo que era la ascensión y la asunción, porque no todos sabíamos claramente esas cosas, especialmente el secretario para los efectos del acta. Pero ya hubo un cierto debate sobre eso, y en general teníamos la impresión que era una buena cosa vincular vacaciones con feriados. Sí, yo entiendo que el gobierno no está por innovar ni en lo uno ni en lo otro, por lo que yo entiendo de usted. Y pareciera ser que la idea de innovar en materia de vacaciones es una idea bastante más compartida por respecto a lo que es el oficialismo y la oposición. Entonces, definitivamente en materia de feriado, ¿por qué no? Usted señaló que tiene que ver con que está instalado en muchos trabajadores que no tienen vacaciones, es un día, convengamos que también es un día de mall fundamentalmente, ¿no? En muchos casos es un día más bien para ir al mall y endeudarse los trabajadores más que un día de... Y por último, subsecretario... Claro. ¿Cómo es que vi ayer? No, se me olvidó un chiste de ayer. Pero está bien. Y lo otro que quiero preguntarle respecto al día de elecciones. Yo entiendo que el gobierno le dio particular relevancia al tema del censo y por eso hizo un día reforzado, ¿no es cierto?, en materia de feriado. Yo entiendo que es interés de todos, por cierto también del gobierno, que el día de las elecciones, y particularmente con los niveles de adhesión que tenemos, sea un día de feriado reforzado también para facilitar que la gente pueda... ¿Usted está de acuerdo, subsecretario, en que ampliemos el tiempo para poder ir a votar, ¿no es cierto?, con una hora para antes? En eso no hay problema. ¿No le parece razonable que tengamos un día de feriado reforzado en las primarias o en el día de elecciones? Sobre todo, yo entiendo que reforzado, yo entiendo que la gente del Chile Vamos puede no estar de acuerdo porque sin necesidad de esto logró llevar tanta gente a votar a la primaria, pero no sería mala idea, ¿no le parece? Y esto además facilitaría mucho la presencia de votantes. Subsecretario, terminamos con estos comentarios y pasamos. ¿Le parece? Como el del censo. Poco más. Irrenunciable. No, sí. A ver, el feriado reforzado, el feriado renunciable reforzado, una categoría que tuvimos que colocarle para que entendiéramos que estábamos hablando. Feriado renunciable, recuerden que permite que trabajen los trabajadores de restaurantes, espectáculos, etcétera. Para los irrenunciables, básicamente, primero, comercio y servicio asociado a espectáculos, restaurantes, pubs, etcétera, pueden trabajar los días feriados renunciables. Incluso recuerden que para efecto de la ley de turismo colocamos esta obligación de que traten de alternar, cosa que una persona goce año por medio de uno de estos feriados. Pero ellos pueden trabajar los días de feriado irrenunciables. Por tanto, feriados renunciables para el trabajador del comercio regular, supermercados, malls, cualquier tipo de comercio, con excepción de aquel atendido por su propio dueño por razones obvias. Entonces, el del censo, que fue una combinación de ley del feriado renunciable y recuerde que esto estaba legislado en la ley del INE, y ahí fue donde utilizamos estas categorías, le llamamos reforzado porque además se prohibía
la apertura de restaurantes, pubs, discotecas, etcétera, etcétera. O sea, fue probablemente el feriado más total y completo que puede existir, con la sola excepción de aquellos procesos de faena continua que evidentemente siguen trabajando. Por eso se llamaba feriado irrenunciable reforzado, ¿no es cierto? Irrenunciable, obligatorio, reforzado. Entonces acá las dos emociones... Incluso con obligación de estar en la casa para esperar al... No, eso no era obligación, de hecho, era una... que hace en la casa... Bueno. Sí. Muy bien. Entonces, la conclusión es que acá hay dos mociones, entonces una va por el lado feriado irrenunciable, otra más bien lo que hace es básicamente agregar el resto del comercio, que estamos hablando de supermercados, básicamente. Usted, por ejemplo, para la elección primaria pasada estuvieron abiertos los supermercados, sí, claro, y estuvieron abiertos los centros de entretención, los restaurantes, etcétera, podían abrir. Entonces, ¿a qué es la reflexión que humildemente llamamos a la comisión? Analizar esto desde la perspectiva de fomentar la participación electoral. Eso es, y el diputado recoge muy bien ese punto. ¿Esto favorece o no favorece la participación electoral? Es bueno, es sano, saludable fomentar la participación electoral desde esta perspectiva. En otros países la votación ocurre en un día normal, ¿no es cierto? Que sí, incluso trabajo, día de semana, y las participaciones son altas a pesar de que sea en día laboral. En otros países hay voto obligatorio, por tanto da lo mismo cuando es la participación. Entonces es analizarlo desde ese prisma. Ese es el único llamado que queremos realizar. Pero una vez que se haga ese análisis, que acá los diputados son los llamados a hacerlo, ahí nosotros, con la reflexión que se haga, entrar a precisar bien, de manera de no equivocarnos, porque, por ejemplo, los centros de entretención, los restaurantes, pueden o no pueden trabajar. Recuerde que si hay un restaurante, puede trabajar, pero no puede vender alcohol, porque hay otra disposición en la ley que impide vender alcohol. Y así sucesivamente. Y también elecciones primarias. Hay elecciones primarias, las presidenciales son nacionales, pero hay elecciones primarias que son exclusivamente, por ejemplo, de alcaldes, que ocurren en algunas comunas, o incluso podría ser caso, nos ha dado en Chile, de que hubiera elecciones primarias exclusivamente parlamentarias, que también ocurrirían en algunos distritos o en algunas circunscripciones, y no necesariamente a nivel nacional. ¿Qué va a ocurrir ahí? Va a haber feriado irrenunciable, obligatorio, completo, en toda esa región, en toda esa comuna. ¿Qué pasa? ¿Es la comuna donde ocurre la elección o la comuna donde vive el trabajador? La verdad, o donde vota el trabajador, la verdad es que ahí habría que entrar en ese tipo de precisiones. Por eso llamamos a una reflexión más completa, porque los dos artículos tienen algunas diferencias y matices que a la hora de llevar esto a la práctica, los que pasamos los dolores de cabeza desde la dirección del trabajo somos nosotros, de qué fiscalizamos, cómo, no queda claro cuál es primero, cuál es después, etcétera. Era eso. Entonces, con eso contesto, ¿está bien el tema de elección? Sí. Quisiera sugerir un mecanismo, dejemos hasta aquí, la idea de que el Ejecutivo reaccionara, planteémonos a quienes invitamos para ver este proyecto, audiencias, ¿no? En el que estamos ahora, no, todo el paquete, este es un paquete. Sí, por eso está corcheteado, ¿no? Veamos a quienes invitamos. Entiendo que está interesado en intervenir por la nota que envió el CONAPYME o CONAPYME. O sea, por de pronto debiéramos invitarlo, ¿les parece? ¿A quién más se le ocurre? Si ustedes quieren sugerir a alguien también. Presidente, nosotros bueno, CONAPYME, evidentemente, hay distintas... pero no era CONAPYME, ¿quién nos pidió? Que Juan Araya es presidente de CONAPYME y es presidente a su vez de los camioneros. Entonces no sé cómo... Tiene dos sombreros. ¿Sí? Pasó con Barro la vez pasada, que representaba 3 votos. Entonces, una alternativa sería... Quisiera sugerir al ministro de Economía y al ministro de Hacienda. Muy bien. Lo que es importante en estos proyectos de ley que tienen externalidades sobre el comportamiento de la economía, sobre el mundo de la pequeña y mediana empresa, con los gremios asociados a esto. El ministro de Economía es clave, el ministro de Hacienda, que realmente le aporta la visión más sensata del crecimiento y el desarrollo económico del país, que también creo que funciona. Sería bueno invitarlos a ambos. Yo tenía pensado para el otro proyecto, para el que de pensiones, porque como dicen que las AFP funcionan tan bien. ¿Qué se lo está haciendo? No, yo sé. Ministro, o dejamos abierta la posibilidad de que él nos pueda dar el ministerio, porque ahí siempre hay un problema de... Bueno, es que el presidente está bien, pues hasta el subsecretario. ¿Le parece? Ministro o subsecretario de Hacienda y de Economía, ¿les parece? Muy bien. Y
pyme y camioneros, que Juan Araya, lo mismo. ¿Alguien más quería sugerir? No, habíamos hablado de, puede ser presencialmente o puede ser un informe que se comparta sobre la conectividad de las regiones del norte, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, ¿Alguien de la que desde donde depende el... Ok, muy bien. ¿Subdere? ¿Alguien? ¿A dónde vas, chico? Hay otros casos Conectividad. peores, no te preocupes. Podríamos también invitar a algún representante de la Cámara de Turismo y de Comercio. La idea es que no sea... Cortito. ¿Cámara de Comercio? No, los cámaras de turismo van a estar a favor y Bueno. cámaras de comercio van a estar en contra. Cámara de Turismo y Cámara de Comercio. Muy bien. Sí, la hacemos. Ah, ¿es lo mismo? Sí. Ah, entonces mejor todavía. Cámara de Comercio y Turismo. Yo te ruego que en esto te inhibas, por favor. ¿Alguien del mundo del trabajo? Uno. Siempre es bueno invitar a una central, ¿no? Invitemos a la... No, es que si invitamos a la... Veamos alguna de las tres. Ya. Ok. ¿Eh? Ya, muy bien. Ok. Subsecretario, muchas gracias. Corresponde a continuación tener un ejercicio similar respecto a los proyectos que se han presentado en materia de higiene y seguridad laboral. La idea es que también nos hagan una panorámica, después hacer un conjunto de consultas y tomar decisiones respecto al procedimiento. Le ofrezco la palabra, señora subsecretaria, por favor. Gracias, presidente. En primer lugar, agradecer a la comisión el interés por tratar temas que fortalecen la seguridad y la salud en el trabajo en el marco de la seguridad social. Respecto de la moción parlamentaria que está contenida en el boletín 9657-13, que genera el tipo penal de los delitos y cuasi delitos de muerte, lesiones graves y gravísimas ante infracciones al artículo 490 del Código Penal en relación al artículo 5 de la Ley 16.744, es de la opinión del Ejecutivo señalar que lo que hace esta moción es proponer la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la comisión de delitos y cuasi delitos de accidentes del trabajo. Y esto lo hace modificando la Ley 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas. Hay que señalar previamente que la Ley 20.393 tiene en su espíritu legislar figuras o tipos penales que están relacionados especialmente con los temas de orden económico. Y en ese sentido, lo que hace es regular materias relacionadas con activos, lavado de activos, cohecho y otras iniciativas de esa materia que no dicen relación precisa con, no solo no dicen relación precisa, sino que tienen una orientación distinta a la materia de seguridad y salud en el trabajo. Sin perjuicio de aquello y en el marco de la discusión que hemos realizado como país al conformar la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y hoy día el Programa Nacional de Seguridad y Salud, nos parece que es interesante que se pueda contar con una opinión de orden penal, especialista en la materia más que laboral, y por tanto nos parece pertinente sugerir a los estimados diputados y diputadas que podamos requerir la opinión tanto del Ministerio de Justicia en la materia, como, si estimaren pertinente, una opinión de la Biblioteca Nacional del Congreso respecto de un informe técnico que dé cuenta de la legislación penal comparada en materia de seguridad y salud en el trabajo y respecto del tipo penal, la conducta sancionada, los sujetos pasivos, la penalidad, entre otras características, si se tratara o no de delitos omisivos o comisivos, el factor de imputación, el dolo y la culpa, porque son elementos que en la moción no vienen del todo desarrollados y que apuntan además de la inserción de una norma en una ley que hoy día regula delitos de orden económico. Eso en cuanto a la moción de materia penal, propiamente tal. Asimismo, vienen una siguiente moción que es la 10.988-13, y al igual como lo hizo el subsecretario Díaz, me gustaría relacionarla con el boletín
11.113-13. ¿Qué sigue? Claro. En el primero de los boletines, lo que se hace es proponer una modificación al reglamento interno de higiene y seguridad que está contenido en el artículo 154 del Código del Trabajo. En el siguiente tenor, principalmente lo que hace es señalar que en el número 6 del 154 se establezca se determine, digamos, expresamente cuándo una función constituye una labor de alto riesgo, atendía la naturaleza propia de la función, la designación expresa que así lo declare y el exclusivo desempeño del trabajador en dicha función. Y asimismo, indica lo que se entendería por labor de alto riesgo como aquella que según la naturaleza de la actividad constituya un peligro para la vida o la integridad física del trabajador. La verdad es que donde está ubicado en primer lugar el número 6, digamos, del reglamento de higiene y seguridad del Código del Trabajo, lo que se hace es referir la norma a el establecimiento de quiénes son las personas que están a cargo en la empresa, a las cuales el trabajador debe plantear determinados requerimientos, peticiones, reclamos o sugerencias, en el caso de empresas que sean de 200 o más trabajadores. Los reglamentos de higiene y seguridad rigen las empresas que son de más de 10 trabajadores, pero esta norma en particular, en el número 6, se aplica a las empresas que tienen más de 200 trabajadores. En segundo lugar, respecto de la propuesta en relación a lo que son labores de alto riesgo, nuestra legislación no tiene la clasificación propiamente tal de lo que se entiende por una labor de alto riesgo. Y si bien hay un valioso esfuerzo aquí por definirla como una actividad que constituye un peligro para la vida o para la integridad física y psíquica del trabajador, vemos con preocupación lo amplia de la definición y por tanto las dificultades en su concreción efectiva. En ese sentido, nos parece más significativo proponer para consideración de los estimados parlamentarios la posibilidad de acercar el estándar que define el artículo 184 del Código del Trabajo y llevar su contenido al reglamento interno. Es decir, cuando el artículo 184 del Código del Trabajo señala que el empleador estará obligado a proteger eficazmente la vida y la salud del trabajador, informándolo de los posibles riesgos asociados a la labor que desempeña, manteniendo condiciones de higiene y seguridad en las faenas y en las labores donde desarrolla su tarea diaria, y generando, por cierto, los implementos para prevenir los accidentes y las enfermedades del trabajo. Esos contenidos nos parece que sería mucho más relevante poder asociarlos a especificidades del artículo 154, es decir, del reglamento, y por tanto agregarlos en un numeral, como por ejemplo el número 9, que hoy día establece que las normas de que debe contener el reglamento, normas e instrucciones de prevención, higiene y seguridad que deban observarse en la empresa o establecimiento. O sea, se queda un poco corto respecto de lo que hoy día ya está regulado en el 184, pero que no tiene conexión con el reglamento de higiene y seguridad. Y por eso lo sometemos a su consideración, además con el beneficio de que esto tendría la cobertura de todas las empresas que son de 10 o más trabajadores. Esto lo relacionamos con la moción que viene, porque en la moción que viene lo que se hace es proponer que en el contrato de trabajo de cada uno de los trabajadores se indique la mención expresa del organismo administrador, es decir, de la mutualidad a la cual está adscrita el empleador, con indicación del centro de atención preferencial al cual debe concurrir en caso de tener una contingencia relacionada con la ley de accidentes del trabajo, e indicar el derecho que le asiste al trabajador a acceder a las prestaciones médicas, económicas, con el detalle de estas prestaciones, algo así como el plan, uno podría decir, y además recurrir a y el derecho a recurrir a la Superintendencia de Seguridad Social por las resoluciones del organismo. Cabe señalar que dentro de los contenidos del contrato de trabajo hoy día no hay mención a los organismos de seguridad social a los cuales está adscrito el trabajador. No hay mención a la institución de salud a la cual está adscrita, no hay mención al administrador de fondos previsionales, así como tampoco al organismo administrador. Es interesante que el trabajador efectivamente tome conocimiento más allá de las medidas generales de publicidad a las cuales está obligado el empleador, informando a la mutualidad a la que está adscrito.
Y en ese sentido a nosotros nos parece valorable el espíritu de la moción, pero queremos someter a su consideración la incorporación de la reseña o de la indicación del organismo administrador y el centro preferente al cual atenderse, vía también el reglamento de higiene y seguridad en el trabajo. Entre otras razones, porque habría que cambiar todos los contratos de trabajo y actualizarlos en cuanto fuera necesario hacer estas incorporaciones. En segundo lugar, porque el instrumento de prevención que regula estas materias es precisamente el reglamento de higiene y seguridad del trabajo. Y en tercer lugar, porque habría una asimetría respecto de las otras instituciones asociadas a la seguridad social que no están contenidas en el contrato de trabajo. Ahora bien, los reglamentos de higiene y seguridad en el trabajo tienen también normas de publicidad y de notificación a las cuales someterse. Y si me permite, presidente, brevemente, solo para traer a colación, en el caso de la generación de un instrumento de reglamento de higiene y seguridad en el trabajo que está generado por el empleador, en el cual efectivamente él cristaliza sus facultades de administración y dirección como empleador, pero además sus deberes laborales y de seguridad y salud, él debe elaborar el reglamento, debe ponerlo en conocimiento a los trabajadores durante 30 días, debe hacer publicación del mismo en 2 lugares visibles y además debe enviar una copia al sindicato si lo hubiere y al comité paritario. Posteriormente, debe enviar una copia a la Seremía de Salud y a la Dirección del Trabajo para efectos de control de legalidad. Como el reglamento también tiene normas de ritualidad y de publicidad asociadas, podría ocurrir que cada vez que el empleador cambie de organismo administrador debiera pasar nuevamente por este proceso. Una solución podría ser que se incorporara como un anexo al reglamento de higiene y seguridad y que se mantuviera ahí hasta que fuera cambiado. Otra solución que nosotros vislumbramos y que se podría considerar es que se incorporara el reglamento de higiene y seguridad, pero una vez que el reglamento de higiene y seguridad fuera modificado en algo distinto del organismo administrador, a la vez pudiera aprovechar la oportunidad para entrar como en régimen esta nueva designación y someterse al cuerpo mismo del reglamento. Lo sometemos para su consideración, teniendo en cuenta, digamos, la problemática que es más de orden práctico y por otro lado un poco de asimetría de la información respecto a los otros organismos administradores de seguridad social. Luego viene la moción, se me perdió el número, enseguida. La 6, página 6. La 11.276-13, sí. Claro, que está al final de la página 7. Esta moción lo que hace principalmente es generar un régimen de multa asociado a la omisión en la notificación por parte del empleador al organismo administrador en el caso de ocurrir un accidente del trabajo grave o fatal. Cabe señalar que hoy día en el artículo 76 de la ley 16.744 se regulan 3 situaciones. En primer lugar, la notificación que se debe hacer al organismo administrador del seguro. En segundo lugar, la notificación que se debe hacer inmediatamente a las quienes cumplen labores inspectivas, que son tanto la Dirección del Trabajo como la Seremía de Salud. Y en tercer lugar, se debe notificar, también se regula la no suspensión de faena. En este caso, existe una sanción que va de 50 a 150 UTM por la falta oportuna de la notificación de los accidentes laborales fatales o graves a la DT y a la Seremía de Salud. Y en el caso de los organismos administradores, lo que está, el hecho de no notificar, se encuentra regulado en el artículo 506 del Código del Trabajo, donde existe un régimen de sanciones atendido, que es de orden genérico, digamos, pero que es atendido el tamaño de la empresa y, por tanto, en el caso de la microempresa va de 1 a 10 UTM, de la mediana de 12 a 40 UTM y de las grandes empresas de 3 a 6 UTM. La verdad es que nosotros creemos que la norma está bastante cubierta. No somos de la opinión como ejecutivo de innovar en esta materia y nos parece que hoy día además el énfasis del tema de los riesgos laborales, y conforme lo hemos venido trabajando y hemos informado a la Cámara de esta materia, debe estar puesto en lo que la política nacional ha definido como el eje central
de la orientación de la política pública en esta materia, y que es la prevención de los riesgos más que la generación de mayores penalidades. La siguiente moción es la 11.286-13, que lo que propone es modificar el artículo 7º de la ley 16.744. Para dar un poco de contexto a la conversación, la ley dice, el artículo 7º citado es aquel en el cual se define una enfermedad profesional como la causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realiza una persona y que le produzca incapacidad o muerte. La propuesta indicada señala que es enfermedad profesional aquella que es contraída por la exposición a factores de riesgo que resulten de la actividad laboral. En este sentido, a nosotros nos parece que se requerirían mayores antecedentes para poder determinar efectivamente el alcance de este cambio en la definición de la enfermedad profesional. En primer lugar, porque la exigencia de la causalidad, que hoy día no quedaría anexa, que no quedaría contemplada en la ley, hoy día efectivamente tiene sí ya el elemento de la exposición a los factores de riesgo presente en los lugares de trabajo como uno de sus partes centrales de la definición. Por otro lado, una definición de esta naturaleza podría generar un impacto en el fondo que hoy día se ocupa para efectos de las prestaciones médicas, que no nos encontramos en condiciones en este minuto de determinar, o sea, tiene que ser objeto de un estudio. En tercer lugar, nos parece que el tema de las enfermedades profesionales debe ser abordado integralmente, como lo plantea también la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y esto por algo que ya hemos comentado en otras oportunidades, donde el nudo no solamente no dice relación con la definición de la enfermedad, sino que en efecto dice relación con problemas tales como quien califica la enfermedad, en particular cuando existe el mismo prestador quien es quien la califica. Por otro lado, la necesidad de integrar de parte también de los organismos que trabajan la materia, una coordinación que permita un tránsito en plazos más acotados y con mayor calidad en la entrega de la información a los trabajadores de las efectivas calificaciones. Y en tercer lugar, porque entendemos que nuestra definición, nuestro sistema médico legal de determinación y de la denuncia de las enfermedades profesionales cumple en general los estándares internacionales contenidos en el Convenio 121, protocolo del año 2002, y en la Recomendación 194 de la OIT. Asimismo, el Decreto Supremo 109, que regula la materia, contempla un listado que es bastante amplio de enfermedades profesionales, que fue revisado en el año 2006 y que al tenor de la política nacional se encuentra comprometida su revisión, y listado que no es cerrado y que que permite acreditar efectivamente el carácter profesional de una enfermedad. Luego viene el boletín 11.287-13, que se refiere, eran harta moción, así ya, un segundito, ok, ya. Página 10. Ya. Al tiro. Que se refiere a una modificación también en el marco del artículo 7º de la ley 16.744, y que lo que hace, vamos a hacer lo mismo que hicimos, sustituye 1, 2, 3, claro. El inciso tercero hoy día señala, vigente, que con todos los afiliados podrán acreditar ante el organismo administrador el carácter profesional de su enfermedad cuando se trata de alguna enfermedad que no estuviera enumerada en la lista del decreto 109 que habíamos señalado. Y por tanto, en ese caso, y que hubiesen contraído como consecuencia directa de la ejercicio de la profesión, la resolución al respecto que dicte el organismo será consultada ante la Superintendencia de Seguridad Social, la que deberá decidir dentro del plazo de 3 meses con informe del Servicio Nacional de Salud. Y aquí quiero decir que con eso me refería precisamente con la necesidad de ir acotando los plazos de respuesta que tenemos a los trabajadores. Exactamente. Y la propuesta señala que se va a reemplazar este inciso por el siguiente tenor,
que sin perjuicio de lo anterior, los afiliados podrán requerir la declaración del carácter profesional de alguna enfermedad que no estuviera enumerada en la lista a que se refiere el inciso anterior, lo cual podrá rechazarse por resolución fundada. Es decir, ahí invierte, digamos, el rol respecto de la acreditación propiamente tal de la enfermedad. En este sentido, quiero señalar en primer lugar que estas son materias que están siendo revisadas al tenor del camino que nuestro país definió al ratificar el convenio 187 de la OIT, que este es un trabajo que está en plena elaboración y que no ha sido concluido, y que hoy día, a través de la normativa establecida en el decreto 101 y en circulares de la Superintendencia de Seguridad Social, ya se consagra efectivamente el objeto de esta normativa, toda vez que la superintendencia, y por eso nos acompaña el superintendente, ha dictado distintos protocolos de calificación de las enfermedades profesionales, a las cuales deben ceñirse con estricto apego los organismos administradores para efectivamente realizar la calificación de la enfermedad profesional. Y por tanto goza de una reglamentación y de una normativa que establece pasos previos, formas de acreditar y requisitos para efectos de poder proceder a la calificación. Y por tanto entendemos que está eso cubierto, sin perjuicio de lo cual en la discusión del programa son temas que han también sido planteados y que tenemos que esperar que ese trabajo concluya para ver cómo resulta el camino tripartito que hemos emprendido como país. Muy bien. Subsecretaria, muchas gracias. Ofrezco la palabra si hay consultas. Dos consultas, si me permite, subsecretaria. Primero, de acuerdo a la información que ustedes tienen, o la pesquisa que ustedes hacen, ¿cada cuánto tiempo más o menos promedio hay cambio en la relación laboral en cuanto al órgano administrador del seguro o al centro de atención preferente? ¿Son muy frecuentes esos cambios? Porque uno de los fundamentos que usted daba es que habría que estar modificando el contrato cada vez. Los contratos se cambian de todas maneras una vez al año, siempre, digamos, por la modificación de las remuneraciones o de los reajustes, a lo menos una vez al año, a lo menos. ¿Esto es más frecuente, de ordinario, sucede con más frecuencia? Y la segunda consulta que quiero hacerle es, mire, yo entiendo que hay una política nacional de seguridad, pero usted comprende que estamos terminando, entonces hay que tratar de ponerle bueno. Y sin perjuicio que estas cosas, como usted bien señala, subsecretaria, están en discusión y están en tarea, y si ya ha sido, hay una orientación en la suceso en el sentido que el peso de la prueba esté vinculándose más bien ya no al trabajador respecto a la acreditación, ¿por qué no lo dejamos derechamente en la ley? Y dejamos eso a finish, digamos, porque con el mayor respeto las orientaciones de gobierno y sus autoridades cambian. No digo que las leyes no cambien, pero naturalmente por alguno dictan leyes para tratar de hacerlo más complejo. Esas dos consultas quería hacerle. Subsecretario, perdón, señor superintendente. No me cambie. Sí, por su intermedio, presidente. Respecto a la frecuencia de modificación de mutualidad por parte de la empresa, y los centros de atención yo entendería que, y los centros de atención, entendería que es el orden de una vez al año, mutualidad. Los centros de atención pueden ir variando, depende mucho de los tamaños de la empresa, depende muchas veces de las negociaciones que las empresas hagan con su organismo administrador, porque muchas veces, cuando hay una capacidad de negociación, se instalan centros de atención dentro de las propias empresas. Nos gustaría que fuese menor la frecuencia, porque a veces este cambio no obedece necesariamente a razones de protección de la seguridad de los trabajadores, sino porque hoy día no hay una exigencia total de cumplimiento de el alza de prima que corresponde para una empresa que ha incrementado su frecuencia de siniestro. Por lo tanto, a veces el cambio es para eludir esa alza de prima. Eso puedo informar, presidente. Y respecto al peso de la prueba, por favor. Presidente, la verdad es que estas materias que nosotros nos parecen muy interesantes de reflexionar sobre ellas, hoy día están dentro del marco de lo que ya hemos definido como país. Y cuando uno construye un diálogo tripartito
en el cual va tomando confianza con los distintos actores, en el cual además los organismos administradores han participado, han colaborado en la construcción del diálogo, al igual que los empleadores y los trabajadores, y nosotros como gobierno nos parece que los cambios, por cierto, tienen que venir desde esa potencialidad, porque son cambios que son no poco sustantivos, por decirlo de alguna manera. Diputado Sol Walker. Gracias, presidente. Me parece interesante lo relativo al boletín 11.113-13 en cuanto a establecer como cláusula obligatoria del contrato de trabajo el señalar el organismo administrador del seguro de la ley 16.744 con indicación del centro de atención preferencial, con los derechos que le asisten a prestaciones médicas y económicas y con el derecho de recurrir a la superintendencia. Mi única duda es respecto a la admisibilidad de este proyecto, si es de iniciativa, el boletín 11.113, en la página 4 del comparado, porque, bueno, a lo mejor alude a facultades que hoy día ya tiene la superintendencia. No, pero es incorporar al contrato esa información. Sí. No hay una nueva facultad. No hay una nueva facultad. No, ya. Es que en el contrato de trabajo se señale este el órgano. Y el secretario de la comisión está de acuerdo con usted, me imagino. Siempre tendrá que estar de acuerdo. Ya, perfecto. Ya, pues me parece interesante. Pues, tenía una duda de admisibilidad, porque como sí, claro, se refería a facultades de la superintendencia. Solo para comentar que hoy día en materia de información, efectivamente los organismos administradores están obligados a entregar información a sus empresas afiliadas y a sus trabajadores. Y en este sentido se entrega folletería, capacitación, asistencia técnica, se hace a través de páginas web, call center, redes sociales, y asimismo la Asociación de Mutuales creó un sitio en el cual los organismos administradores le informan a la empresa adherida y a la suceso quienes son, digamos... Claro, y a nosotros nos parece que la mejor forma de hacerlo realmente es a través, en primer lugar, del instrumento que corresponde, que es el que regula la materia de seguridad y salud en el trabajo y que le hacen ganar potencia, y que son los reglamentos de higiene y seguridad. Eso nos parece que es como el lugar donde debiera estar, como sugerencia, por cierto, para su consideración. Don Francisco me ha pedido, don Francisco del Río, por favor. Presidente, aprovechando que la próxima sesión, según se desprende de la cuenta, asistiría la autora de varias de estas mociones, la señora Sepúlveda, sería interesante poder consultarle sobre qué han pensado ellos y su equipo sobre la admisibilidad de algunas de estas mociones, para evitar básicamente un conflicto con el Senado en que tienen bastante claro que en general las normas a las cuales se permite acceso a derechos provenientes de la ley de accidentes del trabajo se enmarca no en la periferia, en el centro de la seguridad social. Puntualmente la definición de enfermedad profesional, el traslado a la carga de la prueba, son normas que valdría la pena explorar qué admisibilidad tiene, aprovechando que la autora viene la próxima semana, presidente, por su intermedio. Primero, bien, estamos por terminar. Primero señalarle, subsecretaria, que a nosotros, y a mí en particular, me parece muy interesante esta perspectiva del tripartismo como fuente de la construcción de relaciones laborales sanas y en materia de seguridad laboral, naturalmente, pero celebrando aquello y reconociendo que es una perspectiva muy interesante y sin ánimo de ser irrespetuoso, usted comprenderá, la Cámara de Diputados no es parte de ese tripartismo. Y en consecuencia no nos sentimos con el más absoluto derecho de presentar las mociones parlamentarias, legislativas que nos parezcan atingentes y ojalá estén en el marco del tripartismo en este ámbito, pero si no es así, bueno, está dentro de nuestras prerrogativas, de nuestras facultades, así que sin perjuicio de celebrar aquello, yo le pido que tenga esa consideración, porque el que usted nos fundamente una opinión solo respecto a que es parte de un acuerdo tripartita, para nosotros, celebrándolo, usted comprenderá que no es causa suficiente como para inhibirnos de legislar. Y respecto a lo de don Francisco, estas mociones fueron declaradas admisibles y no hay más discusión. Y en consecuencia no hay que preguntarle a nadie sobre eso. La próxima sesión te invitaba a la ministra y el ministro de Hacienda, por eso la próxima sesión podría emplear. Sí, tenemos el siguiente problema respecto a la sesión del próximo martes.
tenemos, por solicitud del diputado Melero, si ustedes se acuerdan, vamos a tener una sesión destinada, una parte de ella, al menos una hora, al tema de empleo. Y hemos invitado a la ministra del Trabajo y a la directora del INE, por lo cual no es posible ver ambos proyectos, ambos refundidos la próxima semana. Yo voy a sugerir que veamos las audiencias que ya citamos en el proyecto de feriados y vacaciones, ¿ah? y tengamos esos dos temas nada más que para la próxima sesión, de forma tal que la sesión siguiente estemos en condiciones de pronunciarnos en general respecto de esa moción. De inmediato, don Francisco. Le estoy dando tiempo para que respire, para que no me haga el alegato de la admisibilidad de nuevo. Ya. Ese es el problema contra la gente, tenía mucha confianza, que usted no controla a la gente. Entonces la idea es que en la próxima sesión veamos el tema empleo, datos, qué sé yo, y veamos las audiencias del primer paquete de proyectos. Y con toda seguridad lo vamos a ver a la vuelta. Para el sin perjuicio, eso sería bueno que compartiéramos ahora a quienes invitamos, que eso, para dejar eso establecido. Francisco, ¿usted quería decir algo al respecto? Punto, presidente. No, me acaban de avisar que la señora Jimena Clark nos avisó al ministerio que ella no va a estar en Chile el próximo martes. Vuelve el 19. ¿Y ella le avisa al ministerio estas cosas? A ver, no, es que no ha sido invitada todavía a la comisión, presidente. Estábamos tratando de coordinarnos en previsión de la invitación de la comisión, la mejor forma de atender a sus requerimientos. Se nos vino el fin de año, parece. Entonces, la ministra no le es posible opinar sobre cifras que no van a estar expuestas, ¿ya? Por lo tanto, solicita hacia la vuelta de la distrital puede hacerse la sesión de empleo. Ya. Ahí debiera ya estar de vuelta la señora Clark. Ya, vamos a tener que ordenar eso. De todas maneras, lo más probable es que la próxima sesión, si no tenemos la sesión de empleo, no creo que haya espacio para hacer audiencias tanto respecto al primer paquete de mociones y respecto al segundo. Lo veo poco probable. Veámoslo, lo administramos. Y respecto a invitados, ¿nos sugieren a alguien ustedes que pudiéramos invitar? ¿Usted nos sugirió algún especialista en materias penales respecto al primer tema? Ok. ¿Algún penalista o el Ministerio de Justicia en particular? ¿Alguien en particular del Ministerio tienen en mente? El Ministerio. Por favor. El Ministerio de Justicia, entiendo, en algún minuto estuvo revisando catálogo de delitos en temas penales, y yo creo que en Código Penal, perdón, y sería interesante poder conocer la opinión de ellos. ¿Usted conoce a alguien en particular quién estuvo en eso? Podría conversar con el subsecretario de Justicia y le parece si le sugerimos. Sí, invitemos también, le parece, a las mutualidades, que siempre, no sé si el ICL, perdón, no, pues no tiene que ver con eso. ¿Sí? Salud. Ya. ¿Mutualidades no, presidente? ¿Mutualidades no, dice usted? ¿No tiene? ¿Ah? ¿Perdón? Presidente. ¿No? Ya, FONASA. Entonces, en esa sesión vamos a invitar a la Alejandra Sepúlveda que nos haga una panorámica de su punto de vista. Por supuesto, le vamos a decir que no hable de admisibilidad y invitamos a esto. Y ahí vemos la sesión adecuada. Actualmente se puede invitar, hay un colegio de actuarios en Chile. Y una de las materias que siempre se plantean cuando se modifican estas cláusulas de cosas como son seguros, que este en definitiva es un seguro, yo creo que es importante cobrando y por... ¿Actuarios de qué, perdón? Son los que calculan la sostenibilidad de los fondos. Claro. Entonces, porque cuando modificamos una frase, puede ser un tema solamente semántico, pero no, tiene un impacto financiero, tiene un impacto... ¿Se llama así colegio de actuarios? Así es. Y por lo tanto, por lo general, hemos hecho mucha legislación que involucra seguros de carácter social. No tengo en la cabeza, no, pero nosotros tenemos un nombre que podemos proponer para que justamente explique. ¿Te parece? Sí, la importancia de que cada una de estas legislaciones sea acompañado siempre de un estudio historial.
Lo que sucede es que con la información que nos trae don Francisco, la próxima semana probablemente no vamos a tener el tema de empleo. Entonces vamos a recibir con toda seguridad todas las audiencias que hemos invitado para permisos y vacaciones y probablemente votaremos en general en función de aquello. Si tenemos la sesión siguiente en condiciones de hacerlo de empleo, o sea, ya sería la primera después de la distrital, ¿bien digo? Así es. Así es. Pero deberíamos hacer el empleo porque podríamos aprovechar la presencia del subsecretario de Hacienda, que lo teníamos invitado para otro proyecto, y meterlo en lugar de la directora de línea. Y salir de la cuestión de empleo. El niño lo puso usted, porque está invitando a vender a la administración de Hacienda. Entonces, aprovechemos la presencia del subsecretario de Hacienda para las dos cosas. Tenemos el 17, el martes 18. El martes 18, si no es problema, debiéramos tener lo que acabamos de conversar. La del 25 no es posible porque es distrital. Nos saltamos a agosto, que es 1. Vamos a explorar si en esa sesión hacemos lo de empleo una hora, y de ser así, haríamos la... es que no, la idea no es ocupar toda la sesión. Entonces ahí vamos a resolver si incorporamos las audiencias de este paquete o vemos... O la discusión particular de o la discusión particular de vacaciones. Eso dígame, subsecretario. Solo quisiera informar que fui notificada de que se verá en Comisión de Hacienda el proyecto de ley obrero empleado, y se los comento porque es del más absoluto interés de la comisión, próximo miércoles a las 3:30. ¿Eso es mañana? No, próximo miércoles. ¿Y Así está que... con urgencia? No ha sido... Es que no ha sido necesario, por eso. Estupendo. Lo que quisimos fue que se asumieran como las audiencias ya realizadas, que se realizaron en el trabajo. Estupendo. Ya pues, ¿estamos? ¿Estamos? ¿Quedó claro, don Pedro? Muy bien. Habiéndose cumplido, se levanta la sesión.